de la tentativa. De la que, perdón, maestra, es que se cortó cuando empezó a grabar. A grabar. De la tentativa. ¿Han escuchado esa palabra? Tentativa. Por ejemplo, tentativa de homicidio, tentativa de robo. Sí, sí, he escuchado yo. Sí, Abraham, perdón, Misa. Abraham, ¿a qué te suena? ¿O de qué crees que se trate? Pues yo no estoy seguro, pero me parece o entiendo que ha de ser que no, el delito no se llevó a cabo por completo, pero la persona sí tenía la intención de hacerlo. No sé, Ok, creo que es eso, no sé. gracias. Misa, Sí, y bueno, como dice Abraham, sí, tiene razón, en parte, es cuando por alguna causa o algún motivo no se pudo llevar a cabo el delito, ¿no? El delito ya planeado o el tratar de, en un ejemplo, en un asesinato, ¿no? De querer matar a alguien, pero por alguna causa ya no se lo pudo realizar. Pero sí, hay evidencia de que hubo un intento de homicidio. gracias. Ricardo, Sí, este, pues exactamente como dicen mis compañeros, ¿no? Digo, es como una intención que no se culminó, se podrá decir, ¿no? ujú, sí, Pero, pero que estuvo en proceso, más sin embargo se tiene que, pues, tipificar o a catalogar de esa manera porque no hay un hecho realizado. Yo lo vería así. claro. Sí, efectivamente, los tres tienen absoluta razón. No se consumó el acto como tal, sin embargo, justo le dieron al clavo. La intención de hacerlo existía. Que no se constituyó por el motivo, razón o circunstancia que ustedes quieran, bueno, eso es otra cosa, pero la intención estaba, ¿no? Y entonces mencionamos o a eso nos referimos con tentativa. Y justo nos dice la teoría del delito. Bueno, dentro de la teoría del delito hay muchos elementos que debemos de considerar, entre ellos los elementos positivos y negativos del delito, que ya los vimos y los vamos a retomar, su clasificación. Y cuando hablamos de su clasificación, hablamos de en qué parte del código se encuentran. Les voy a hacer una pregunta. Si escucharon mis audios, ¿alguno de ustedes me quiere decir qué delitos les pedí que empezaran a leer o que buscaran y los tuvieran listos En sus audios, en los audios? pues yo escuché unos, pero no Los escuché, delitos del bueno, contrato patrimonial. Delitos, gracias, Misa. Efectivamente, les pedí que buscaran en sus códigos de sus respectivas ciudades, de sus respectivos estados, los delitos, que buscaran los delitos patrimoniales, ¿no? Para ver las diferencias. Y ya que voy con esto, justo a lo que nos dice la lámina. Cuando hablamos de elementos positivos y negativos y cuando hablamos de la clasificación, estamos hablando específicamente de en dónde lo encontramos, o sea, en qué libro del Código Penal lo encontramos. Porque como vamos a ir viendo, todos y cada uno de los delitos tienen una clasificación jurídica que vamos a ver ahorita más adelante. La tentativa, en caso de que haya, y la autoría y participación. Abraham, ¿a qué te suena autoría y participación? Este, pues que, por ejemplo, el autor pudo haber diseñado, pudo haber imaginado ser el creador intelectual de partes. De lo contrario, pues dijo de autoría y de ¿qué?
de, Participación. de participación. Pues no necesariamente a lo mejor es la persona que ideó, ¿verdad?, el delito, pero pues ayudó, estuvo ahí presente, ¿no? No sé, creo que es eso. ¿Crees muy bien? Ay, ojo, de autoría hay dos tipos de autoría. Tenemos autor material y autor intelectual. Ojo, el autor intelectual es el que crea, ¿no? El que arma todo el plan. Pero el autor material es el que lo ejecuta. Y cuando hablamos de participación, pues bueno, son los famosos cómplices, ¿no? Por decir algo, Juan Pérez priva de la vida a una persona con un bat y el bat se lo da a Juanito Morales y Juanito Morales se lo lleva y lo esconde. Obviamente Juanito Morales no privó de la vida a nadie, lo hizo Juan Pérez, pero Juanito Morales participó como escondiendo el bat, porque además era parte del plan. Así lo vamos entendiendo. Ejemplo, en un delito de privación de la libertad, específicamente secuestro, ¿no? Alguien arma todo el plan y dice, va a ser fulano de tal, así se estudia, vamos a pedir tanto de rescate, va a ser en un carro así, nos lo vamos a llevar por acá, etcétera, etcétera. Todo lo que implica la planeación de un hecho delictivo tan complejo como lo es el secuestro. Pero ojo, Juan Pérez no lo va a hacer solo, ¿estamos de acuerdo? Va a tener cómplices, como se dice eh, eh, vulgarmente, ¿no? Sin embargo, son partícipes de la comisión de un hecho delictivo. Y bueno, lo vamos a estar viendo. ¿Hasta aquí dudas, abogados? No, ok. Vamos con otro de los temas importantes, que es la estructura del delito. ¿Cómo es que se estructura un delito? Bueno, nos dice que en la dogmática penal se han presentado diversos posicionamientos sobre la estructura del delito. Sin embargo, para el estudio dogmático de los casos penales, deriva de la teoría pentatónica de 5 elementos: conducta o hecho típico, antijurídico, culpable y punible con respecto al aspecto negativo. Y yo, a ver, también ya lo habíamos mencionado previamente. Para que un delito se constituya o se estructure, nos dice la teoría del delito, tiene que haber 5 elementos esenciales, 5, ¿no? Primero, que sea un acto o un hecho, una conducta, que sea típico, que sea antijurídico, que sea culpable, punible con respecto al aspecto negativo. ¿Qué quiere decir? Una conducta o un hecho que ya lo mencionamos previamente y poníamos como ejemplo el delito de robo, ¿no? Yo les decía que el tipo penal en el estado de Hidalgo dispone que al que se apodere de cosa ajena, mueble, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, comete el delito de robo. Tal cual, textualmente, así lo dice la ley. Entonces, ¿cuál es la conducta? Ricardo, si yo te digo, ojo, de acuerdo a los elementos del delito que estamos hablando, que reitero, son 5, que es la conducta o hecho, que sea típico, que sea antijurídico, que sea culpable y que sea punible, y te estoy diciendo que el delito de robo consiste en que al que se apodere de cosa ajena sin consentimiento de quien pueda otorgarlo comete el delito de robo. ¿Cuál sería el primer elemento? De acuerdo a la conducta. Ricardo, ¿cuál sería la conducta en el delito de robo? El tomar el objeto que no es de él, o sea, el apoderamiento. Gracias, tal cual. Específicamente el apoderamiento. Esa es la acción que además se basa en un movimiento corporal, ¿no? ¿A qué te suena cuando digo típico? ¿Algo común y corriente? Ah, ¿sigo? ¿Cuándo es típico? Este, sí, cuando es típico es, no, 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 bueno, no como algo común y corriente, sino como algo que se hace, pero que no se debe de hacer. A eso me suena. Ok. ¿Y cómo sé que no? Como a un tipo de costumbre.
A eso me suena cuando se le llama típico, que posteriormente se hizo una costumbre, se hace un deber, entonces que es como un deber. Entonces no es típico que alguien o agarre las cosas de otra persona cuando no son de ellas, ¿no? O Ojo, no es, ajá, tú estás diciendo no es típico. Sin embargo, para que se constituya el delito debe de haber una conducta o hecho que es el apoderamiento como tal. Tiene que ser típico. Ojo, ajá. no es que no tenga que ser típico. Tiene que ser típico para que se constituya un delito. Bueno, es que ya cuando es el delito es atípico, ¿no? Por eso le decía que no es típico. Ok. Vamos a quedarnos hasta ahí. Misa, Bueno, más que nada es de tipicidad que esté establecido en la ley, ¿no? O sea, que, que esté registrado en la ley como un delito. que esté contemplado en la norma penal como un delito. Ojo, Ricardo. Cuando hablamos de típico o cuando hablamos de tipicidad, quiere decir que el tipo penal esté constituido dentro de una norma jurídica. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sé yo que robar o que el apoderarme de una cosa ajena a mueble sin consentimiento es un delito? ¿Cómo lo sé? Pues porque la ley penal nos lo menciona, la ley penal lo establece de esa manera, ¿no? Todos aquellos acciones o conductas o hechos que estén constituidos dentro de una norma penal se constituyen como delitos. ¿Y por qué se le dice una conducta típica? No porque sea común o porque no sea común o porque no debería de ser común, no se refiere a eso. Cuando te habla de una conducta típica, te está diciendo que es una conducta que está contenida dentro de la ley penal, que está tipificada. A eso se refiere. ¿Sí me doy a entender, Ricardo? Sí, Ok. Abraham, ¿dudas? No, maestra, estoy bien. Ok. Misa, ¿dudas? No, Ok. Antijurídico habíamos mencionado que es todo aquello que va en contra de lo jurídico, ¿no? Tal cual lo todo dice bien, su pues. nombre. Antijurídico. Culpable, bueno, se habla de un grado de culpabilidad por la comisión de un hecho delictivo. Punible, que es sancionable. Punible viene de pena, de sanción. Entonces, cuando decimos que una conducta es punible, te quiere decir que una conducta es sancionada. ¿Ok? Y bueno, con respecto a su aspecto negativo, ahorita vemos los aspectos negativos de estos elementos. Y bueno, a continuación, pues no tenemos otra cosa más y vos del delito. Estos son bien importantes, abogados. ¿Por qué? Porque así es como vamos a poder identificar un delito como tal. ¿Ok? Aspectos positivos. Y ojo, con esto no quiero decir que los delitos sean algo positivo. No, no, no. Se refiere a que para que se constituya un delito, tienen que existir todos los elementos positivos del delito. Y entonces tenemos una conducta o hecho, entiéndase la conducta como ese movimiento corporal para la comisión de un hecho delictivo, como ya lo habíamos visto. En este caso, el ejemplo, en el robo, la conducta es el apoderamiento, es ese movimiento corporal que tenemos para la comisión de un delito o hecho, ¿no? Que realices una acción para la constitución de este delito. Tipicidad, reitero, no es otra cosa que la conducta que se está realizando se encuentre sancionada por la ley penal, o sea, se encuentre dentro de un código penal que nos indique que es la comisión de un delito. Ejemplo, ya hablamos de una conducta como el apoderamiento de una cosa ajena a mueble sin consentimiento de quien pueda otorgar. ¿Ok? Vamos con otro tipo penal. El que cause un daño en la salud de otra persona. Estamos hablando de lesiones, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la conducta? Causar un daño. ¿Estamos de acuerdo? Y la tipicidad, pues quiere decir que el Código Penal dispone que
aquella persona que cause un daño en la salud de otra comete el delito de lesiones. Esa es la tipicidad. El artículo que nos establece y el texto que nos establece por qué se está cometiendo un delito. Antijuridicidad. Ya dijimos que lo antijurídico es todo aquello que va en contra de lo jurídico, ¿no? Todas las disposiciones legales, por ejemplo, todas aquellas conductas que encontramos dentro de un código penal, y si tú las realizas, pues vas en contra de lo previamente establecido, de lo jurídico. Tenemos la culpabilidad, que no es que una persona precisamente, sienta culpa por haber cometido un delito. No, no precisamente habla de eso, sino de que es culpable de la comisión de un hecho delictivo. Y la punibilidad, como bien lo mencionamos, pues bueno, la punibilidad no es otra cosa que la sanción que establece la norma jurídica por la comisión de un hecho delictivo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que se constituyen estos 5 elementos de la teoría del delito, esta es la teoría del delito, abogados, tal cual. Cuando se juntan estos 5 elementos de la teoría del delito, se dice que se está constituyendo un delito, se está formando un delito, se creó un delito. Tiene que haber conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. ¿Qué pasa Maestra, si falta alguno de ellos? No hay delito. Así de simple. Abraham, Disculpe, perdón. perdón la interrupción, maestra. Quería preguntarle si el aspecto negativo es parte también de la teoría del delito. sí, el aspecto negativo también es parte de la teoría del delito, pero ojo, mientras los aspectos positivos son los que te ayudan a que se constituya un delito, Sí. como ya bien les mencionaba, el hecho de que falte uno ya no hay delito, no se constituye el delito. Ojo, Disculpe. Ricardo. Ajá, bueno, eso me queda muy claro, que falte un aspecto y que no se constituye el delito. Pero supongamos, ¿no? Un supuesto, porque Claro, digamos que la teoría es una cosa y con todo respeto, en la realidad es otra. es correcto. Entonces, eh, supongamos que la conducta o el hecho no es tan claro, pero se percibe que pudiera estar el delito y entonces como que ese aspecto se tiene como a la mitad, como al 50%. ¿Se pudiera constituir el delito o se desestima? A ver, Ricardo, ponme un ejemplo claro. Dime un delito, el que tú quieras. Sucede mucho cuando hay, bueno, no delitos contra las personas, bueno, negligencias hospitalarias, se podría decir. Ok. A Ujú. veces ese tipo de ejemplos o de situaciones, a veces son confusas o son como un poco extrañas, ¿no? En la que sí se percibe que está el delito, pero a la vez, de repente, no. O sea, como que sí hay responsabilidad y no responsabilidad. Entonces, de repente es confuso eso. Entonces, pudiera ser que se desestime porque no está tan claro. Mira, en el tema hospitalario es una situación muy particular, porque además, claro que puedes iniciar un procedimiento, ¿no? O varios, en el sentido de que puede ser penal, negligencia, puede ser administrativo, también te vas al Tribunal Fiscal Administrativo, o puede ser a través de arbitraje médico. Los médicos tienen como tal un organismo que regula todas estas situaciones, que es arbitraje médico, y tú puedes iniciar una queja ahí. El punto ahí es que como los que resuelven son médicos, pues está manoseado el asunto, se diría vulgarmente, ¿no? Sin embargo, hay muchas formas de acreditar. Es que el punto en todas las áreas del derecho es que tú acredites tu dicho, ¿no? Ejemplo, este, a mí me dan un medicamento porque pierdo el oído, ¿no? De repente dejo de escuchar, y el diagnóstico es, se me infartó el oído. Y entonces acudo al otorrinolaringólogo, el otorrinolaringólogo me da un medicamento en donde además son esteroides y me dice, ese es un medicamento que no puedes dejar de tomar súbitamente,
por la cuestión que te puede afectar hormonalmente todo, ¿no? Y resulta de tal suerte que yo sigo tal cual las indicaciones médicas. Ojo, el oído no se recuperó. Y dices, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Pero ¿qué pasa en el sentido de que me tomo el medicamento y ese medicamento me perfora el tubo digestivo y los intestinos? Y entonces, después de casi para terminarme el medicamento, yo estoy vomitando literalmente coágulos de sangre aproximadamente de este tamaño. Y eso me complica otras cosas porque me da peritonitis. Y además me impide, perdón, que yo ingiera alimento por cómo tengo lastimado todo el tubo digestivo. Y eso me lleva a una desnutrición tipo 4, un grado para leucemia. Ojo, ¿eh? O sea, ve todo lo que está sucediendo con un solo medicamento. Mi pregunta aquí sería, Ricardo, yéndome al ámbito médico, ¿eh? Tal cual preguntabas. ¿Tú qué harías? Bueno, es que así como lo plantea, digamos que el medicamento tiene un efecto secundario sobre otros órganos, pero al final, digo, si lo vemos muy objetivamente, pues sí cumple su función porque el medicamento fue para el oído, solamente que los efectos secundarios implicaron otro deterioro de otros órganos. Entonces, eh, directamente no hay culpa, pero indirectamente sí, porque nos está ocasionando un daño a otras situaciones que no se tenían. Entonces no es como una intención de afectar al paciente, se podría decir, Hay un desde punto mi punto de vista. importante que acabas de tocar. La intención, también denominada dolo. No hay un dolo, tienes razón, no hay una intención, pero ¿de verdad no crees que sería negligencia médica? Sí, bueno, sí en parte porque previamente se tuvo que haber hecho un estudio en el que se revisara si el paciente o sea, no, si el paciente no iba a ser afectado a la reacción de esos medicamentos, o si era alérgico, o si eran muy agresivos a su salud, ¿no? Entonces, puede ser que el recetar ese medicamento sí sea una negligencia, pero directamente no fue una afectación porque, pues, o sea, yo he escuchado que dicen, no, bueno, pues es que el medicamento cumplió su función, pero prácticamente lo demás o las contra indicaciones o las afectaciones, pues no es culpa del medicamento, ¿no? Porque al final de cuentas el doctor lo recetó, no había otro, y era el que lo iba a salvar, pero pues bueno, ya lo que le haya pasado después es otra cosa. ¿Crees? ¿Qué opinas, Misa? Yo tengo mis cuestiones, ahorita te voy a decir por qué. Misa, Yo digo que sí hay negligencia, ya que el médico debe de saber las contraindicaciones de los medicamentos que suministra y previamente tiene que existir un estudio del paciente en cuanto a sus enfermedades y cuáles son las características o qué reacciones alérgicas tiene. claro, Abraham, gracias, Misa. Pues, ¿se trata de defender al médico o al enfermo? Eh, ¿Desde qué Lo dejo perspectiva? a tu entero criterio. Bueno, pues es que si yo imagino que voy a ser el abogado del médico, bueno, hay muchos puntos que se deberían o se tendrían que considerar, ¿no? Probablemente, digo, ahorita se habló de la posibilidad de que no hubiera otro medicamento o de que se tuviera que hacer algún estudio. Muchas veces un medicamento no requiere de estudios previos. Muchas veces son medicamentos que están indicados para ciertas enfermedades o padecimientos, tal vez. Si el paciente no,
pues tal vez no mencionó alguna alergia o algún antecedente, alguna complicación, alguna cirugía, o si ni siquiera a lo mejor el paciente después de estar tomando el medicamento nunca regresó con el médico para decir que se sentía mal o que no le estaba cayendo bien el medicamento. eh, pues bueno, de esa manera a lo mejor el médico podría estar exento, ¿no? Por no tener ese antecedente del paciente de que se estuviera sintiendo mal para que se le pudiera cambiar o se le pudiera hacer algún análisis, algún estudio que pudiera comprobar que el medicamento es el que le está provocando directamente ese problema. En el supuesto de que ya hubiera un estudio de que el medicamento es el que le provocó todo eso, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero pues puede ser que la persona a lo mejor ya tenía algún problema anterior que no sabía. No sé, imagino muchas cosas, maestro. Ay, pues bueno, ¿qué les digo, verdad? Perdón, Cisa, yo nada más hice la mención porque, porque han sucedido algunas situaciones con algunas personas que ya pues ejercen, ¿no? La carrera y siempre hay muchos temas, como dice usted, en ese tema hospitalario y realmente, siendo también muy honestos, hasta en las mismas noticias o en el día a día, o digo, yo no soy así como del pensar de, de ser muy injusto, pero hay muchas personas que realmente sí también ocupan justicia y que no son atendidas y que no son apoyadas y que el mismo sistema las bloquea por este tipo de situaciones y al final nunca les resuelven nada y son, como usted dice, delitos que no se tipifican o que no quedan claros y por eso yo hice la mención, digo, por faltar a lo mejor el 50% de uno de los aspectos positivos, pues ya no se concluye y se desestima, ¿no? Entonces, por eso era mi pregunta, digo, pudiendo haber un porcentaje de la conducta o del hecho pudiera contemplarse, pero más que nada por eso fue la razón Yo de la creo, pregunta. yo creo, sí, yo creo básicamente, Ricardo, y abogados, que tiene mucho que ver cómo argumentes y cómo estructures, ¿sabes? Porque, digo, muchos asuntos legales, no solo en materia penal, en materia civil, fiscal, administrativa, familiar, cuando tú no argumentas adecuadamente, aunque tú tengas la razón real, la razón jurídica no la tienes. ¿Por qué? Porque está mal estructurado, porque está mal hecho, ¿sabes? Este caso que yo les acabo de comentar, abogados, es real, no es mentira, es un caso real y a título personal, estamos estudiando cómo quitarle la cédula profesional a este médico, porque es un caso real y fidedigno, porque ustedes mencionaban cosas bien importantes. Una de ellas es, O sea, bueno, usted está en la defensa está del lado de la yo fui defensa la del paciente, paciente. Abraham, Ah, ya, ok, ok, ok. yo fui la paciente. Y justo platicaba con algunos amigos y es lo que estamos checando, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente, es, este, por supuesto que se trata de estructurar y de argumentar adecuadamente bien y además fundamentar, ¿no? Porque el malestar que tengas, quien sea, puede, um, afectarte a algunas otras cuestiones como ustedes lo mencionaban. Si bien es cierto que hay medicamentos que tienen efectos secundarios, pero ojo, la pericia de un médico, o sea, la expertise que tiene el médico, él tiene la obligación de decirte, un ejemplo clarísimo, ¿eh? ¿Han escuchado del medicamento ketorolaco? Ketorolaco para el dolor, ¿no? Y que hay quienes se lo toman como TikToks, ¿no? Como pastillas, como dulces. Ok, ¿cuál es la obligación del médico? Decirte, por eso te dicen, no te autorrecetes,
porque hay muchos medicamentos que tienen efectos secundarios, que el médico tiene que saberlos. Pero cuando tú pagas por una consulta, el médico te pregunta, que te hacen todo este historial médico breve, ¿no? Eh, Ejemplo, es hipertenso, es diabético, esto, familiares, etcétera, es alérgico a algún medicamento, ta. Y entonces yo digo, bueno, es que tengo problemas cardíacos, no puedes tomar ketorolaco, te puedes infartar. Pero si no te lo dicen, ¿quién es el que está omitiendo? ¿Quién es el que está siendo negligente? Por algo tan simple como eso. Por eso, cuando tú acudes con un médico, el médico, antes de recetarte cualquier medicamento y antes de cualquier cosa, ya te pregunta qué te duele, por qué, etcétera, etcétera. Y entonces te va diciendo, bueno, ¿es alérgico a algún medicamento? Que yo sepa, no. Bueno, este, perfecto. Y entonces te pregunta eso previo para no recetarte algo que pueda causarte un daño mayor al que llevas, ¿no? Pero esa es obligación de un médico. Ejemplo, nuestra obligación como abogados, si nosotros vamos a defender justo lo que ustedes decían hace rato, diciendo, bueno, si voy a defender al médico, ¿cuáles serían las preguntas? Yo soy médico, Abraham, y te digo, te voy a contratar por una negligencia médica, me están acusando de una negligencia médica. Dime tres preguntas esenciales que tú me harías como médico. Negligencia médica en el caso que les había mencionado. Tres preguntas que, ¿qué maestra? Básicas, tres preguntas básicas que tú me harías a mí, bueno, que le harías al médico, en caso de que tú lo defendieras. Híjole, la primera es que pues me platicara todo, todo el caso, cómo fue. Este, am, híjole, no sé, si tiene, si tiene los documentos necesarios, por ejemplo, el paciente tiene que firmar una historia clínica. Ujú. Yo le preguntaría si cuenta con el documento de la historia clínica firmado por el paciente. ¿Y a qué otra sería? Am, y no sé si no se me ocurre otra, maestro. No se te ocurre otra. Ok, Abraham, gracias. Misa, ¿qué le preguntarías? Tres preguntas. No me di cuenta que tenía el mute, perdón, estoy hablando. No te preocupes. Yo preguntaría si tiene evidencia del historial clínico del paciente donde él tenga conocimiento de que no tenía algo contraindicado para poderle recetar ese medicamento. Otra pregunta que se me ocurre es ¿cuánto, cuánto tiempo lleva el paciente en la relación con el doctor? O sea, ¿desde cuándo es su paciente? Ujú. Si te- y la otra, pues, si tenía conocimiento de antecedentes familiares de ciertos padecimientos patológicos del paciente. Son cosas que se me ocurriría preguntar. Ok, gracias, Misa. Ricardo, ¿qué preguntarías? Tres preguntas Ah, básicas. perdón. Pues lo primero que le preguntaría yo es, ¿cuáles son las causas por lo que lo acusan? La primera pregunta para mí. Posteriormente le haría la pregunta de si él tenía conocimiento de la situación, de lo que lo están acusando y si lo hizo con plena conciencia e intención. Y la tercera sería preguntarle si él, bueno, si lo estoy defendiendo, ¿verdad? Si él